Hola, hola a todas y a todos. Lo que vamos a hacer en este video es repetir el ejercicio de la simulación de la votación que vimos ayer, pero vamos a agregar una parte adicional de cómo agregar información, digamos, que proviene de algunas fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, de alguna encuesta, cómo utilizar la información de esa encuesta para generar objetos de la clase que estemos definiendo. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es repetir el ejercicio de la simulación de la votación. Entonces, voy a ponerle acá simulación, votación, adicional, eh, adicional. Y básicamente es lo que hicimos ayer, ¿no? La idea acá es hacer una simulación de una votación y realizaremos la simulación de una votación. Lo que hicimos ayer fue identificar los agentes, ¿no? Que participan en la votación y básicamente son dos. Uno era los votantes y dos era la autoridad electoral. También veíamos que hay comportamiento de los agentes. Por ejemplo, los votantes tienen el comportamiento de, pues, se registran ante el INE, bueno, con la autoridad electoral, se registran con la autoridad electoral y votan por un partido. Por su parte, la autoridad electoral lo que hace es registra a los votantes en un padrón y realiza la elección, ¿no? El conteo de la elección. Entonces, esas son las reglas de comportamiento, quiénes son los agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacíamos era primero definir una clase votante para construir ese agente votante. Entonces, nuestra clase votante definíamos, ¿no? Cuáles eran los atributos de esta clase votante al declarar su inicializador. ¿Se acuerdan que el inicializador es guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo? Ponemos self para hacer referencia al objeto se construye a partir de esa clase. Teníamos los atributos nombre, que ese es una string, una cadena de texto, y también el atributo edad, que es un entero. Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos un votante lo vamos a inicializar con un nombre y con edad. Entonces, damos self nombre, le pasamos el nombre, self.edad y le pasamos la edad. Aquí después definíamos la representación de ese objeto y acá nos va a regresar un string. ¿Se acuerdan que con este simbolito lo que hacemos es definir qué nos va a regresar este método? Este método entonces nos va a regresar un string y aquí nada más le vamos a dar return f y acá dice soy el votante y vamos a acceder al nombre y mi edad es
self.edad. Entonces, si hacemos un votante genérico, al ocupar la clase votante, tenemos acá nombre, Daniel, y su edad de 35 años. Entonces, lo que vamos a tener es que ese objeto votante, ahí está, ¿no? Se llama Daniel y tiene edad 35 años. Lo que nosotros también pusimos es una clave de registro. Esa clave de registro decíamos que no entraba en el inicializador porque esa clave de registro la obtiene cuando va a la autoridad electoral y solicita su clave de registro. Entonces, su clave de registro solamente va a existir el atributo clave de registro, pero va a tener nada, ¿no? Entonces aquí le agregamos y su clave, clave de registro es self.clave registro, pues no va a tener nada, ¿no? Va a ser none. Todavía no la tiene hasta que vaya con la autoridad electoral y pida su clave de registro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir la clase, autoridad electoral, la clase autoridad electoral, vamos a definir su inicializador. Ah, Aquí vamos a ponerle self para hacer referencia al objeto que creamos a partir de esa clase. Aquí decíamos que tenía un nombre, la autoridad electoral. Tiene un padrón electoral, ¿no? La lista de todos los de todos los ciudadanos que pueden votar en esa elección. Y esto dijimos que iba a ser, le íbamos a pensar como un diccionario vacío, ¿no? Que al inicio de cuando creamos la autoridad electoral no tiene un padrón, todavía no conoce a los ciudadanos. Entonces, comentábamos que una buena estructura de datos era un diccionario que nos va a permitir guardar a los electores. También va a tener un conteo de elecciones, que también decíamos que sería un diccionario, donde ese diccionario lo que va a hacer es que va a ser un diccionario donde las llaves van a ser los partidos y los valores van a ser cuántos votos lleva cada partido en esa elección. Ahora lo que hacemos pues, es ponerle el self, nombre, igual a nombre, self, self. Padrón, padrón electoral es igual a padrón electoral, self, conteo, conteo, conteo elecciones es igual a conteo elecciones y pusimos un atributo más que es este contador del padrón electoral que inicia en cero. La idea de ese contador del padrón electoral es que queremos un identificador para cada elector. Comentábamos que se puede hacer una llave única muy sofisticada cada elector, pero que aquí nosotros de forma muy sencilla, lo único que vamos a hacer para identificar de forma única a un elector es asignarle un valor numérico que se va a autoincrementar, ¿no? El primer elector va a tener el identificador 1, el segundo va a tener el identificador 2, etcétera. Esa es nuestra forma como vamos a asignarle un identificador único a- al votante. Es como la curva del votante. Entonces, lo de siempre, su representación de la autoridad electoral. Ajá, aquí lo que vamos a decirle es que return F y acá va a decir soy el y self, ¿no? Y va a decir su nombre. Entonces, acá si le doy autoridad electoral y le decimos que
Se llama Instituto Nacional Electoral y eso se lo vamos a asignar a ese objeto INE, pues ahí está, ¿no? Ese objeto INE es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya definimos los inicializadores, ahora es momento de dar los métodos que van a representar los comportamientos de los agentes. Para el caso del elector, decimos, ¿no? Que el comportamiento del elector o del votante, primero se va a registrar con la autoridad electoral. Entonces, primero vamos a, vamos a definir este método registrarse, que, pues, como siempre, los métodos llevan su self para que se identifiquen que son métodos que pertenecen a ese objeto. Y lo que van a necesitar es que el votante, para poder registrarse, necesita ir con la autoridad electoral, entonces necesita una autoridad electoral. Digamos que un argumento de ese método del votante es que necesita a la autoridad electoral. Entonces, lo que va a hacer primero es que de la autoridad electoral va a obtener una clave de registro. Esa clave de registro la va a obtener al decirle a la autoridad electoral que lo registre. Es decir, le va a decir, autoridad electoral registra votante. Ese va a ser un método de la autoridad electoral. Ese método registra votante de la autoridad electoral. Lo que va a recibir es dos cosas. Le va a pedir la autoridad electoral, bueno, te voy a registrar, pero necesito tu nombre y tu edad. Ahí está. Con esa información del objeto, la autoridad electoral puede registrar al elector. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es agregar este método registra votante a la autoridad electoral, a la clase autoridad electoral. Entonces, es lo que vamos a hacer. Def registra votante, self, y aquí registra votante, va a recibir el nombre del votante y la edad del votante. Y aquí lo que va a hacer es que primero le va a asignar la clave de registro al, al, al votante y que la clave de registro no es más que ese contador del padrón electoral. Como no queremos que el contador sea, es decir, que el primer elector que va por su clave de registro, no queremos que le dé el 0, sino que le dé el 1, incrementamos el conteo de 0, lo incrementamos en 1. Entonces, ahora este valor, que ese identificador del padrón electoral, se lo vamos a asignar como clave de registro al votante que vaya a la autoridad electoral. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir self, punto, padrón, padrón electoral. Y aquí, antes, antes de decirle al elector, ese es tu clave de registro, lo que vamos a hacer es guardar ese elector que tenemos su nombre y su edad en los propios registros de la autoridad electoral. El registro de la autoridad electoral es el padrón electoral. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en ese padrón electoral, vamos a guardar a ese elector en esta forma. En el padrón electoral, vamos a guardar a ese elector, que sabemos que ese padrón electoral es un diccionario. Vamos a guardar al elector como si fuera una llave. Esa llave va a ser una tupla que tenga el nombre del elector y la edad del elector.
Entonces, así ya incluimos a nuestro elector en el padrón electoral y el valor que corresponde a ese elector va a ser este identificador, el contador del padrón electoral. Entonces, self.contador padrón electoral. Lo que estamos diciendo es que si te llega Juan Hernández con edad 34 años, guárdalo en el padrón electoral y asígnale este contador, esta clave de registro. Ahora, lo único ya guardamos en el padrón electoral a ese elector, lo que vamos a hacer es regresar el contador del padrón electoral para que sepa el elector cuál es su clave de registro. Cuando regresamos esto, aquí el votante ya sabe su clave de registro. Se registró con el INE y el INE le regresó su clave de registro. Entonces, ahora lo único que haría el elector es asignarse su clave de registro, que sea igual a esta clave de registro que recibió de la autoridad electoral. Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito. Supongamos ahora que el votante se llama votante con mayúscula y que es Beatriz, tiene 27 años y listo. Votante. Ahí está, ¿no? Tenemos a Beatriz y su edad de sal y no tiene clave de registro. Vamos a crear de nuevo al INE, que es autoridad electoral, Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahora lo que podríamos hacer, ahí está, tenemos ya nuestro INE. Lo que podemos hacer ahora es que a ese votante, a votante Beatriz, vamos a registrarse, ¿no? Tiene ese método, registrarse, que utiliza como argumento una autoridad electoral y esa autoridad electoral es el INE. Si si corremos esto, Beatriz ya tiene una clave de registro. Esa clave de registro es 1. Y si checamos el INE en su padrón electoral, ya tiene ese diccionario donde la llave es el nombre de la elector y la edad de la elector. Y es su clave de registro de ese elector. Entonces ya hasta acá lo que hemos hecho es que ya registramos al votante con la autoridad electoral. La autoridad electoral ya registró a esa votante y ahora solamente nos falta agregar el segundo comportamiento del votante, que es pues votar, ¿no? Votar por un partido. Lo que vamos a hacer aquí es definir justo ese comportamiento del votante. Ese comportamiento, que es un método de la clase, va a ser votar. Self, que va a necesitar también para poder votar, pues necesita autoridad, una autoridad electoral, ¿no? Para votar necesita a esa autoridad electoral y necesita un partido por el cual va a votar. Lo que va a hacer es que ahora va a utilizar de nuevo a la autoridad electoral y va a utilizar el método registrar voto, que ese método es de la autoridad electoral. Todavía no lo definimos aquí abajo, pero lo vamos a definir ya. Ese método, lo que va a necesitar la autoridad electoral para poder
captar el voto del elector es que le va a pedir al elector cuál es su nombre, ¿no? Como cuando se van las casillas y votas. Te piden tu credencial, tu nombre, tu edad y para identificar. Self.edad y self.clave de registro y también le va a pedir, obviamente, el partido por el cual va a votar el elector. Entonces, con esta información vamos a implementar este método registrar voto en la autoridad electoral. Entonces, vamos a crear ese método registrar voto de la autoridad electoral y aquí recibe el nombre, recibe la edad, recibe clave de registro y recibe el partido por el cual va a votar el elector. Aquí lo que vamos a hacer es que primero lo que nos interesa preguntarnos o le interesa preguntar saber a la autoridad electoral es el votante, si el votante está en el padrón electoral. Entonces se pregunta, ¿no? ¿El votante está en el padrón electoral? Esa pregunta la vamos a responder de forma sencilla. Vamos a decir, bueno, para saber si ese votante está en el padrón electoral, lo que podemos hacer es preguntar si la tupla, si la llave, que es una tupla, que corresponde al nombre y la edad del elector, está en su diccionario del padrón electoral. Entonces, así preguntamos. Este elector, que lo identificamos con su nombre y con su edad, ¿está en el padrón electoral? ¿Es llave del padrón electoral? Si efectivamente se cumple eso, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este conteo de elecciones, que es otro diccionario donde vamos a guardar, donde ese diccionario, sus llaves son los partidos y sus valores son cuántos votos lleva cada partido. Entonces aquí le vamos a pasar el partido y vamos a incrementar en 1 el contador, ¿no? Se emitió un voto para ese partido. En caso contrario, pues solamente imprimimos que el elector no se encuentra en el padrón electoral, en el padrón electoral. Entonces, listo. Solamente nos faltaría agregar un método más que es registrar a los partidos. Los partidos se organizan y pues quedan ciertos partidos para entrar a la elección. Entonces el INE registra, de alguna forma tiene que registrar esos partidos. Entonces vamos a poner el método registrar partidos y solamente va a ser que a la autoridad electoral le van a pasar un diccionario de partidos. Y lo que va a hacer es que ese diccionario de partidos que le acaban de pasar de forma externa, se los va a asignar a ese contador, a ese conteo de elecciones. Entonces, ahí está, ahí ya, ahí ya tenemos este método que está registrando los partidos que van a contender en la elección. Esto funciona igual porque no movimos nada con respecto al registro, pero ahora vamos a probar nuestro, nuestros métodos estos de registrar voto. Para eso, lo primero que necesitamos es tener un diccionario de los partidos a registrarse para la elección. Entonces, los partidos, decíamos ayer que iban a ser Morena,
Morena, redes sociales progresistas, y aquí la llave es el partido y el valor es la cantidad de votos. Como apenas va a iniciar la elección, todos tienen 0 votos. Redes sociales progresistas, el PAN tiene 0 votos porque inicia la elección. Partido Socialista Mexicano tiene 0 y el PRD que tiene igual 0 votos. Entonces, aquí solamente utilizamos el método del INE de registrar partidos. INE, registrar partidos, y le pasamos los partidos. Y ahora si le preguntamos al INE cuál es cuál es el conteo de las elecciones, pues va a decir que todos tienen 0, esos partidos van a participar en la elección, pero todos inician con 0 votos. Lo que podemos hacer es ahora un ejemplo de cuando alguien emite un voto, ¿no? Por ejemplo, esta votante va a decir, votar. Y para votar necesita una autoridad electoral, el INE, y un partido por el cual va a votar. Digamos que vota por el PAN. Vota por el PAN, y si vota por el PAN, en el conteo de elecciones del INE, el PAN ya debería tener un voto. Ahí está, ¿no? Ya el PAN tiene un, un, un voto. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder llevar a cabo nuestra elección. Lo que comentábamos ayer es que la forma como van a votar los electores va a ser aleatoria ahorita en esta elección. Y para implementar esta selección aleatoria de por qué partido van a votar, vamos a ocupar este método de NumPy que está en el módulo random, que se llama choice. Choice lo que va a hacer es que le vamos a pasar una lista de elementos. Por ejemplo, aquí esa lista de elementos van a ser los partidos. Morena, redes sociales progresistas, el PAN, Partido Socialista Mexicano y el PRD. Y lo que va a hacer es que de forma aleatoria va a escoger algún elemento de la lista. Todos los elementos de la lista, si los definimos así, tienen la misma probabilidad de selección. Nosotros podemos sesgar esa probabilidad al agregar este argumento P, que va a ser la probabilidad de selección. Entonces, por ejemplo, podemos decir que Morena tiene 40% de probabilidad, redes sociales el 0.2, el PAN el 20%, ahí van 80, y el socialista mexicano tiene 10% y el PRD tiene 10% de probabilidad. Ahí estamos sesgando la selección, le estamos dando más peso a que se seleccione más a Morena. Aquí esto nos podría ayudar, ¿no? Porque podríamos ir a la información de los periódicos o de alguna consultora y saber, por ejemplo, en Aguascalientes, cómo está la intención de voto para cada partido. Entonces, esta funcioncita nos va a ayudar para darle esa aleatoriedad a la elección. Entonces, ahora sí, aquí real simulación. En esa simulación, primero vamos a volver a instanciar a nuestra autoridad electoral, porque aquí la autoridad electoral ya tiene un voto. Entonces, queremos que la autoridad electoral inicie con cero votos. Vamos a definir este diccionario de partidos que se van a registrar. Creamos a la autoridad electoral, registramos partidos. Ahora nos falta, pues,
los importantes, que son los electores. Y para eso lo que vamos a hacer es generar una lista de electores. En esta lista de electores vamos a generar objetos elector u objetos votantes, ¿no? Entonces, esta lista votantes va a estar vacía y lo que vamos a hacer es que vamos a generar 10,000 votantes. En esa elección van a haber 10,000 votantes. Lo que vamos a hacer es que en esa lista votantes le vamos a agregar a esa lista con el método append. Le vamos a agregar 1,000 votantes. Entonces vamos a construir 1,000 votantes. La clase votante, ¿se acuerdan? Recibe un nombre, que ese nombre va a ser muy genérico. Le vamos a poner votante guión y, ¿no? Votante 0, votante 2, votante 3, así hasta el votante 10,000. Ese va a ser el nombre del votante. Y vamos a tener también una edad. Y esa edad vamos a ocupar algo parecido a esto. Aquí Random Choice le estamos diciendo que seleccione de forma aleatoria estos elementos dentro de esta lista. Entonces, eso mismo puede funcionar para decirle, escógeme de forma aleatoria de una lista que va de 18 a 99, a 100 años de edad. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a crear a ese votante y de forma aleatoria le va a asignar una edad entre 18 y 100 y 99 años de edad. Entonces, si hacemos esto, ya tendríamos votantes, ¿no? En esa lista votantes, el votante 6. Si el votante 6 tiene 18 años y su clave de registro todavía no tiene clave de registro porque no ha ido al INE a registrarse. El votante 879 tiene 26 años y todavía no tiene clave de registro. Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso, o el siguiente tic, porque lo que les comentaba ayer, que digamos, como en contexto de modelación basada en agentes, estos pasos lógicos se llaman tics, ¿no? Donde se realiza una acción. El tic 0 es generar una lista de electores. El tic 1 va a ser eh, registrar a los electores en el INE. Entonces, igual vamos a hacer for elector, for votante, in la lista de votantes. Vamos a ocupar el método registrarse, ¿no? Entonces, el votante punto registrarse, le vamos a pasar el INE. Entonces, si hacemos lo mismo del votantes en el votante 879, ya tiene clave de registro. La clave de registro es 880. Entonces ya se registraron los votantes. Ahora, pues ya, los votantes votan. Los votantes votan. Y vamos a aplicar lo mismo que aquí arriba. For votante, por cada votante en la lista de votantes, lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar el método votar. Ese método votar necesita una autoridad electoral y necesita el partido por el cual va a votar. Entonces, vamos a ocupar este metodito, esta funcioncita, y ahí está, ¿no? Vamos a decir que todos los partidos tienen la misma probabilidad de elección por parte del elector.
Entonces, así el votante va a votar al INE y su partido que va a elegir es aleatorio, ¿no? No, hasta el día de la elección sabe por qué partido va a votar. Solamente aquí sería observar, observamos los resultados de la elección. De la elección que no es más que al INE pedirle el conteo de elecciones y ahí está. En esta elección, Morena tuvo 2.200 votos, Partido Socialista Mexicano 200.012 y el PRD 2.007 votos. Entonces se ve, ¿no? Como que todos tienen, al ser conteos similares, pues se refleja esto, ¿no? Que probabilidad la probabilidad es pues igual para todos los partidos. Entonces, aquí ya realizamos nuestra pequeña simulación de una votación. Ahora lo que preguntaban ayer era de cómo hacemos un poquito más realista este tipo de simulaciones. Y una primera idea es pues obtener información de de algún instituto, de algún lugar, ¿no? Ir ir y obtener información real, histórica. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar información de este informe, digamos en contexto, seguimos en el contexto de una elección. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. Eso lo voy a poner, les voy a pasar aquí la liga. Entonces, aquí está. Esta, esta encuesta que hicieron el INE y que hicieron, digamos que es del INE del Colegio de México. Tiene datos acerca de cultura política en el país. Entonces, si ustedes le pican acá, los va a mandar a esta liga, donde describe esta encuesta, Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Tiene varios temas, ¿no? Como estado, qué es lo que piensan la ciudadanía del Estado de Derecho, de la participación política, vida comunitaria, valores democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene la información que nosotros vamos a ocupar. Viene esta base de datos, que si le damos clic, pues la descargamos y aquí está, ¿no? Aquí está descargada la base de datos, que es un Excel. Y aquí está, ¿no? Es una encuesta que tiene estos campos y viene información como el estado, el municipio, de cada uno de los individuos encuestados, el folio y preguntas, ¿no? La pregunta 4, la pregunta 3, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene una descripción del, de esa base de datos, aquí en el documento principal. Si lo checamos, hasta viene los resultados de la encuesta y hasta el final viene la encuesta, ¿no? De qué significa cada una de las, de las preguntas. Por ejemplo, la P3 dice, ¿está de acuerdo, algo de acuerdo? En la policía, en la frase, la policía hace de mi colonia un lugar más seguro. Vienen varias preguntas interesantes, pero aquí las preguntas que nos van a interesar son algunas preguntas sociodemográficas que vienen aquí abajo en S1, S2, que es, por ejemplo, sexo, edad, estado civil, empleo, si recibe un programa social, etcétera, ¿no? Como que esas son las que ahorita vamos a ocupar. Estado civil, que es la S4, la S3 es hasta la escolaridad,
la S2 la edad, etcétera. Vamos a ocupar algunas de estas. Entonces, para eso, digamos que aquí yo descargué el Excel, pero es en mi máquina local. Lo que tenemos es lo que tenemos que hacer es descargarla aquí en Colab. Para eso vamos a ocupar esta instrucción wget, admiración wget, y le vamos a pasar la liga de esta base de datos, co- copy link address, ahí le estamos pasando la liga. Si le damos enter, lo que va a hacer es que nos va a descargar esa base de datos aquí en nuestro Colab. Si le damos acá admiración ls, y aquí vive la base de datos de Excel. Para leerla, la base de datos, vamos a ocupar el que comentaba ayer, el tidyverse de pandas, el tidyverse de Python, que es pandas, pandas ASPD, y vamos a ponerle datos, que así se llama nuestro objeto donde vamos a guardar nuestros datos. Vamos a ocupar pandas, tiene este método read Excel, y le vamos a pasar nuestro archivo, ¿no? Que es un punto XLSX. Entonces, se va a tardar un poquito porque es como que está parseando alguna información del CSV, del Excel, perdón. Normalmente si lo abren en su computadora no se tarda tanto, pero aquí como que pasó algo raro. Mientras vayamos de nuevo aquí a este informe sobre la calidad país. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Qué pregunta de la encuesta les importa, les ayuda, y utilizarla para instanciar a su clase, ¿no? A su clase, en este caso vamos a hacer la clase ciudadano. De hecho, es lo que podríamos hacer. Mientras están cargando los datos, vamos a construir a esta clase ciudadano. Entonces, clase ciudadano. Y acá vamos a hacer un atajito. Vamos de de este paquete data classes, vamos a importar data class. Data class es un decorador. Un decorador solamente es una función que cambia el comportamiento de otra función o de otra clase, etcétera. Entonces, con ese decorador vamos a decorar nuestra clase ciudadano con el objeto que ya no solamente vamos a tener que definir cuáles son los atributos del objeto de la clase, y no vamos a tener ya que hacer nuestro inicializador, ¿no? Esa parte es lo que nos va a ahorrar hacer ese, ese decorador data class. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestros datos. Ya los tenemos acá y son estado civil, municipio, etcétera, 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 etcétera. Todas las preguntas del cuestionario aquí vienen en datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar algunas de estas columnas para construir nuestros ciudadanos. Entonces, estamos interesados en que nuestro ciudadano tenga un atributo estado, ¿no? Y ese va a ser un string, ¿no? El estado va a ser un string. El municipio, ahí le voy a poner estado. Municipio va a ser igual un string. Sexo va a ser vamos a ponerle que sea un booleano. Edad va a ser un entero. Eh, estado, estado, estado civil va a ser un string. Y vamos a decirle si tiene empleo. Entonces va a ser booleano. Bueno, en sexo vamos a ponerle un string.
Entonces, ahora nos falta ponerle, vamos a agregarle otro atributo, ¿no? Programa social. Programa social y ese programa social va a ser también un string. Aquí la pregunta es si usted tiene o ha tenido algún programa. ¿Ahorita tiene un programa social o no? No ha tenido un programa social. Eso viene de aquí de la encuesta. Vamos a agregarle def la representación, ¿no? Del elector, representación, self, string. Y acá lo que necesitamos es que nos regrese la representación. Entonces aquí va, el ciudadano vive en el municipio, este, en ese municipio, ¿no? Self, municipio, eh, tiene, vamos a ponerle la edad, ¿no? Self.edad, self.edad, y su estado civil es, y vamos a, ay, ¿dónde se fue? Aquí está. Self.estado, estado civil, estado civil. Entonces, ahí está, ya tenemos la representación del ciudadano. Ahora lo que vamos a hacer es que en este datos, que es nuestro data frame, yo ya identifiqué cuáles son las columnas que representan el estado, municipio, sexo, etcétera. Entonces, vamos a hacer una lista de columnas. Entonces, la columna que representa al estado es Edo, la que representa al municipio es Muni, la que representa al sexo es S1, la que representa a la edad es S2, la que representa al estado civil es S4 y S5 es si tiene empleo y el P31 es el de si recibe algún programa social. Entonces, podemos hacer un subconjunto, ¿no? Quedarnos nada más con estas columnas al pasarle a nuestros datos, abrir corchetes y pasarle la lista de columnas. Entonces, aquí están, ¿no? Estado, municipio, sexo, edad, estado civil, si está empleado y si recibe un programa social. Nosotros podríamos renombrar estas columnas. eh, nuevo nombre. Y lo que podríamos hacer es ponerle aquí estado, municipio. Ese es el nuevo nombre de las columnas. Sexo, edad, estado civil, empleo y aquí programa social. Y cómo vamos a renombrar las columnas, lo que vamos a decirle es que a ese data frame, datos, va a tener un método rename que va a recibir un diccionario y como J, y el diccionario recibe en la llave el nombre antiguo y el valor, el nombre nuevo que quieres cambiarle a la columna. Entonces, vamos a hacer ocupar esta list, que es lista columnas, nuevo nombre, y aquí i j, llave i j, entonces for, ajá, in, y acá le decimos que solamente nos deje nuevo nombre. Y, ok, falló, not in index. Ajá, nuevo nombre. Lista columnas.
Ok, entonces rename. Ah, si acá le doy acá edad, nos va a decir que no está. Ok, ya, porque tenemos que reasignar datos, sub, y ahorita en datos, sub, ya tendría nuevo nombre, tampoco está. Ok, entonces dejémoslo así como nada más, datos. Y acá, datos, si tiene lista, columnas, ahí está, ¿no? Ok, ya sé que estaba fallando. Aquí por default, rename no sabe que con ese diccionario estamos renombrando las columnas. Tenemos que decirle columns. Y ahora sí, si le decimos columns y aquí le decimos nuevo nombre, ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestro estado, municipio, municipio edad, tal cosa. Entonces, vamos a hacer un cambiecito. Estado N, municipio N, porque nos está repitiendo el nombre de estado y el nombre del municipio. Entonces ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestro dato. Vamos a guardar esto como datos min. Digamos que la información mínima que tiene el estado, el municipio, el sexo, edad, estado civil, empleo y programa social. Si nosotros accedemos al, a la fila 0, lo podemos hacer con iloc. Ya estamos accediendo al primer registro del data frame, 38 al registro 38 del data frame y así. Entonces, eso nos va a funcionar porque lo que vamos a hacer es que con esa forma vamos a ir fila por fila obteniendo la información del estado, municipio, edad, estado civil, empleo y construir nuestro ciudadano. Entonces, vamos a hacer ciudadanos. Nuestra lista de ciudadanos, vamos a ir for i in range de 0 hasta la cantidad total de filas del datos min. Datos min tiene 11,000 filas y vamos a preguntarle cuántas filas y cuántas columnas. Con este atributo shape, lo que obtenemos es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, si le damos shape 0, vamos a tener la cantidad de filas. Entonces, por la cantidad de filas, lo que vamos a hacer es que vamos a generar a este ciudadano, y va a recibir todos estos atributos, ¿no? Estado, municipio, sexo, edad, estado civil, que son esos atributos. Lo que vamos a ocupar es lo que ustedes ya saben, datos, datos min, punto iloc, y aquí le estamos pasando con este asterisco, estamos desempaquetando, ¿no? Cada uno de los elementos que, que vienen en acá, ¿no? El estado, este uno se lo vamos a poner acá, este uno de municipio se lo vamos a poner acá, este de sexo se lo vamos a poner acá y así, ¿no? Para todos estos valores. Entonces, corremos esto. Ahí estamos construyendo nuestra lista de ciudadanos. Y ahora si vamos a ciudadanos, vamos a preguntar el ciudadano 3000, a ver quién es. Vive en el municipio 61, tiene 22 años y su estado civil es casado. Entonces aquí ya tenemos todos los ciudadanos, ciudadano, en ciudadanos. Si imprimimos ciudadano, ya tenemos todos los ciudadanos de la encuesta con esos atributos que definimos, ¿no? Sexo, edad, estado civil, empleo, programa social.
Entonces, aquí ya tienen una forma de cómo generar sus agentes a partir de datos históricos, ¿no? De datos reales. Aquí solamente sería ir agregando, ¿no? Los comportamientos de cada uno de los agentes, en este caso del ciudadano, y pues ir haciendo sofisticado su modelo. Entonces, espero les sirva y seguimos en contacto. Si tienen alguna duda, algo, lo platicamos. Y pues muchas gracias.